En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con las manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraos a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Estamos en la 22ª semana del tiempo ordinario y en esta primera lectura que estamos revisando, notamos una denuncia contra la falta de autenticidad versus la moralidad auténtica, la religiosidad que se basa no en las leyes, no en los ritos, sino, como nos decía el Señor la semana pasada, en la pureza del corazón. No de una forma legalista, como este rito que tenían los judíos del pacto de la antigua alianza, ritual de lavarse las manos como cuando un cirujano, no sé si han visto ustedes en las películas, cómo hacen los cirujanos antes de ingresar a una operación. Se lavan escrupulosamente las manos, más que se las lavan, se las desinfectan. Y los judíos se las purificaban de una manera legalista. Para ellos, más importaba la ley que la pureza. No se está hablando de higiene o limpieza, sino de una religiosidad basada solamente en lo externo. Y muchas veces nos pasa a ti y a mí, que nos convertimos en jueces de lo que es correcto, nos convertimos en árbitros que solo observan la conducta exterior de los hermanos y que somos incapaces de ponernos en la piel del otro y lo encasillamos. Y a través de una conducta bastante ridícula de nuestra parte, nos ponemos con cierto aire despectivo y hasta generamos rencillas, enfrentamientos, controversias, guerrillas particulares a causa de nuestros prejuicios. Prejuicios que se van contra el comportamiento de los demás. Pero no es que el comportamiento de los demás sea lo que en nuestro caso se va a volver cuestionable, sino lo que es cuestionable es que nosotros queremos imponer lo que es correcto. Nuestros juicios no miran la profundidad de la persona. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos la semana pasada acerca de la pureza del corazón? En estas lecturas en donde Jesús
fustiga con bastante severidad la hipocresía de los fariseos, ¿verdad? Y el Señor nos recordaba que lo importante es tener amor, misericordia, justicia, dar desde el corazón y no solo mirar las cosas, lo externo, sino darle valor interior a la persona y nosotros tener ese corazón de valor que sepa amar a otros a pesar de sus pecados, teniendo una manera limpia, una manera nueva de ver las cosas más allá de nuestros prejuicios, de nuestros criterios o moldes que nos hemos preconfigurado. Y como nos dice el Señor, debemos creer que lo bueno no va a ir de adentro, de afuera para adentro. Lo malo no va a ir de afuera para adentro. Nada malo puede entrar en el corazón del hombre. Es decir, tus juicios, tus reacciones rápidas, tu reactividad hacia los demás, parte de adentro. No parte de lo que tú ves afuera, sino parte de adentro. Y te va haciendo incorrectamente juez, ¿no? Incluso los judíos creían que había unos alimentos que eran puros y otros que eran impuros. Pero como si todo era obra de la creación de Dios, ¿cómo podría ser comer determinado alimento ser impuro? Y, y eso, volvemos a insistir, procede del exterior, de las reglas, de las leyes escritas por alguien en su momento para que se aplicaran a un determinado pueblo en una determinada etapa histórica, dentro de un concepto, dentro de un contexto, dentro de un entorno, pero esta es la nueva ley que nos enseña a ver lo que verdaderamente procede del corazón humano. Eso es lo que importa al final. Y aquí el Señor nos sorprende hace más de 2000 años con una lista terrible de cosas que hoy día son actuales, que son las cosas que nos hacen impuros, que no vienen del interior, si es que no los dejas habitar tú en el interior de tu corazón. No te han venido desde afuera, son cosas que tú llevas en el corazón y de allí provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo y el desatino. Miren, no cuento con los dedos porque me faltarían dedos. Todo este paquete de cosas malas proceden del interior de nuestro corazón, no vienen de afuera. Mal hacemos en purificar nuestras manos, purificar nuestro exterior, bañarnos muy bien, peinarnos, echarnos loción y perfumes, cuando por dentro está la podredumbre de todas estas malas inclinaciones. Este mal, estas malas inclinaciones que quieren socavar nuestro corazón y dejarnos huellas profundas, cicatrices imborrables a causa del pecado. Cuidado, ya sabes de dónde salen los malos actos. Por eso en nuestro programa seguimos insistiendo mucho en la conversión desde el corazón. Y casi un lema frecuente nuestro, un lugar común, es decir, tu boca habla de lo que está lleno tu corazón. Confiemos, mis hermanos, en la gracia de Dios para limpiar nuestros corazones. Esto no lo podemos hacer solos. Depende de nuestra voluntad, es cierto, sí, depende mucho de nuestra voluntad. Voluntad de querer seguir el Evangelio, pero para empezar, conocerlo, porque ese es el plan divino de salvación, conocer la palabra de Dios. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y la palabra busca penetrar en tu corazón, en tu interior. No la apariencia, no lo externo, no tu culto hecho a tu medida, a la medida de tu imagen, a la medida de lo que tú eres o la imagen que quieres proyectar,
hacia los demás. No, no, no vamos a doblegar la fe que debemos tener en Dios nuestro Señor a causa de nuestros intereses. No podemos hacer eso. Debemos tener una fe y nuestros intereses que quedarán sobre cartados o guardados, encarpetados, porque en primer lugar está el plan de nuestro Dios, lo que no significa que renunciemos a nuestros proyectos personales, que son totalmente válidos y que están también dentro del plan de Dios. Pero por eso no debemos aplastar a los demás, ni caer en el orgullo, en la vanidad, en la soberbia, porque solamente cumplimos con la ley. No se trata solo de eso. No obsesionarnos entonces solo con el culto aparente, con el rito exterior, con las apariencias, porque si hacemos eso, tú y yo dejaríamos de ser sal y luz para el mundo. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y desenvolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Terrible momento que pasó Jesús en esa lectura que hizo, según nos cuenta Lucas, ¿no? En una sinagoga, porque hasta querían despeñarlo. ¿Mm? Después del bautismo, Jesús va al desierto, como hemos leído en semanas pasadas. Vienen las tentaciones del desierto después del bautismo y luego, inmediatamente luego se nos presenta Jesús en Galilea proclamando su misión, predicando en una sinagoga de la ciudad de Nazaret, de donde provenía la Sagrada Familia, y como cuando tú y yo vamos los domingos a misa y escuchamos la palabra de Dios, sale un hermano adelante y procede a leer la lectura, ¿verdad? El sacerdote lee el Evangelio,
Y Jesús lee este párrafo tan bonito de Isaías, capítulo 61, en donde señala que el Espíritu de Dios le ha ungido, está sobre él, y anuncia exactamente lo que ha venido a hacer, la misión por la cual Dios le había enviado al mundo: a evangelizar, a devolver la vista a los ciegos, a curar, a liberar a los oprimidos. Llegó el año de gracia del Señor. Jesús anuncia que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen hoy en él. Muchos fieles en ese momento se rindieron ante semejante discurso revelador, ante tal elocuencia, y admiraron la gracia, le dieron like, lo aprobaron. Pero luego se dieron cuenta que era uno más como ellos, era el hijo de José. Oye, este no es el hijo de José. Ya lo hemos leído varias veces. No está afuera María, no están afuera sus hermanos, no están afuera sus discípulos. Y Jesús les recuerda que la salvación había venido a través de él, pero que era para todo el mundo, no solamente para los judíos. Y por eso, solamente por ese nacionalismo tan acendrado, querían despeñarlo, tirarlo desde el abismo hacia unas peñas. ¿Qué estamos viendo aquí? Mucha gente le seguía, sí, sin duda alguna, pero a la vez, por haber generado este testimonio de que todos vamos a ser salvados a lo largo de la vida, lo querían llevar a una muerte. La muerte de Jesús ya estaba anunciada. Fíjense desde el primer discurso que pronuncia en la sinagoga anunciando su misión. Ante este episodio, el rechazo que nos cuenta Lucas, se nos va a seguir hablando a partir de este momento, y les pido que pongan mucha atención en las siguientes lecturas y en las lecturas que van a venir luego en este programa, en los próximos programas. Se nos seguirá hablando de los portentosos milagros, curaciones, prédicas en todo este tiempo ordinario. Estamos ya en la 22ª semana de tiempo ordinario y continuamos aprendiendo las máximas del reino de Dios. Continuamos. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, que tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno. Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías.
Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Hemos querido juntar estas dos lecturas justamente porque Lucas nos sigue contando después del episodio en la sinagoga lo que ocurrió casi al comienzo de la vida pública de Jesús. Hemos dicho el bautismo en el Jordán, las tentaciones en el desierto, la lectura de Isaías 61 en la sinagoga y ahora esto, expulsión de demonios, curaciones milagrosas como a la suegra de Pedro. Por esa razón, muchos lo rechazaron y por esa razón Jesús iba difundiendo su palabra, su buena noticia, su Nuevo Testamento a través de toda esta predicación en pueblos como iniciando por Nazaret, pasando por Cafarnaúm, Galilea, etc. Y nos dice esta lectura, y muchas, que su palabra estaba llena de autoridad, una autoridad que nacía de él, una autoridad propia. ¿Y por qué tenía tanta autoridad la palabra de Jesús cuando predicaba? Cuando actuaba y hacía milagros, cuando expulsaba demonios. Nada más ni nada menos porque su doctrina provenía del mismo Dios, su Padre. Y no como los escribas o los fariseos, dice la palabra, ¿no? ¿Y por qué los escribas y los fariseos no tenían autoridad? Porque ellos lo único que hacían era repetir las tradiciones, las leyes escritas, las palabras pronunciadas de manera ritualista. Los días sábados se reunía el pueblo religioso de, para tener lo que nosotros los días domingos tenemos en nuestra celebración cristiana, ¿no? Una escucha de la palabra para empezar. Y reconocían que Jesús proclamaba esta palabra, pero lo hacía con autoridad. La pregunta ahora es para ti y para mí. ¿Reconocemos la autoridad de la palabra del Señor para nosotros? Y ese es el propósito por el que hacemos este programa Sintonía Divina, para que tú y yo destinemos un tiempo a la palabra de Dios, a escucharla, y para otorgarle un tiempo disponible para interiorizar nosotros el mensaje que pedagógicamente se nos va a ir dando cada semana. Y ese mensaje nos va a servir de gran inspiración y va a iluminar nuestro día a día, nos va a guiar para convertirnos en sus discípulos primero y en sus apóstoles, porque tenemos que ser luz del mundo. También creemos, ¿acaso creemos tú y yo que Jesús viene para acabar con nuestros demonios internos? La lectura anterior veíamos cuáles son nuestros demonios internos, no que vienen de afuera hacia adentro, no nos engañemos, son demonios internos. Estos demonios que tienen que ser expulsados y tienen que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Santo de Dios que viene a liberarnos. Estos espíritus malignos le reconocen y le preguntan, ¿qué tenemos que ver contigo? ¿Has venido a acabar con nosotros? La respuesta es sí. Jesús les dice, cállate y sal. ¿Y por qué esa autoridad de Jesús hace que el demonio salga del cuerpo de este hombre endemoniado? Porque te lo garantizo, con su palabra, con su pan de vida, como veíamos las semanas pasadas,
este mismo Jesucristo hablará para ti y para mí. Una sola orden será suficiente. Vendrá contra los demonios que nos poseen y seremos curados. Tenla muy en claro desde hoy, pero seguridad y garantía de tu sanación, de tu restauración interior, de tu conversión de corazón. Ese milagro que tú buscas desde hace tiempo te está esperando, porque para ello ha venido Jesús, para otorgarte ese milagro. Pero antes, debemos entender que nuestro peregrinar es un paso a paso y vamos a llegar hacia la trascendencia eterna. Y eso es lo que debe dar por terminado el miedo y para siempre. Que la esclavitud que experimentamos por el pecado, que día a día nos priva de la salvación, de la conversión, va a ser vencida por el Señor, que te va a decir a ti y a mí: yo te voy a salvar, yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y a los demonios que están dentro del interior de nuestro corazón les dirá: cállate y sal de allí. Ese día la palabra de la verdad te tocará el corazón, como tocó a la suegra de Pedro y la curó de las fiebres. Dice que Jesús le habló a la fiebre y le dijo que se saliera del cuerpo de la suegra de Simón. Y así fue curando a mucha gente y liberando demonios en muchas personas. Estos males espirituales, emocionales, psíquicos, mentales que tenemos, saldrán de nuestro interior y dirán: Señor, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Y la autoridad de Jesús expulsará el mal de nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestra alma. Jesús les ordenará de manera enérgica que se retiren de allí, pero antes les ordenará que se callen. Cállate y sal de allí, ¿no? Esa es la orden primera: cállate. Es decir, tu voz se silenciará y saldrás del corazón de este fiel, de este amante de la palabra. Y el mal se saldrá de tu corazón porque reconocerá que Jesús es el Mesías y le está dando la orden. También dice Jesús que él debe ir a anunciar no solamente en Cafarnaúm, sino en otros pueblos, porque para eso he sido enviado. Y entonces fue de sinagoga en sinagoga por todo Judea, porque Jesús no vino solo a hacer milagros, aunque vamos a leer muchos milagros, muchos portentos, curaciones, conversiones, expulsión de demonios, sí, pero no vino para hacer de milagrero, sino para anunciar la salvación de todos los hombres. Y como muestra de ello, en la tierra nos salvaba, nos libraba y hoy nos puede librar a ti y a mí de la enfermedad actual. Jesús tiene predilección por ti y por mí, que somos pecadores, porque estamos heridos por la enfermedad, la muerte, no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestro espíritu. Al igualmente que cuando hablamos de pobreza, no hablamos necesariamente de pobreza material, ¿verdad? Cuando hablamos de bienaventurados los pobres, no estamos hablando necesariamente de pobreza material. Igualmente, los pecadores somos todos los que estamos endemoniados. Y para esto no nos vamos a remitir a películas de terror, porque estar endemoniado significa estar con el pecado, con los pecados, con la lista que hemos repasado en la lectura anterior. Jesús está de nuestro lado, del lado de los pecadores, de los endemoniados, de los marginados, de los enfermos, de los discriminados socialmente. La actividad de Jesús principalmente no era la de hacer milagros, ya lo hemos dicho y lo repetimos, pero en el camino iba curando a los que acudían a él porque la misericordia lo movía, la caridad,
la compasión, porque observaba que estaban como ovejas sin pastor. Y entonces él quería demostrar que cumplía la voluntad del Padre. Claro, anunciar la buena nueva, pero también procurarle el bien a todos los hijitos de Dios. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Jesús, quien nos salva, quien nos cura y quien nos sana. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Cada vez que escuchamos esa canción tan bonita, Pescador de hombres, nos vamos a remontar a esta lectura, ¿verdad? Esta lectura de la pesca milagrosa, que tiene un contenido súper simbólico cuando Jesús dice, rema mar adentro. Cuando los discípulos dejan la orilla y se van mar adentro a buscar la otra orilla. Y en el camino van a convertirse en pescadores, pero ya no en pescadores de pescaditos, sino en pescadores de hombres. Y otra vez aparece Simón Pedro, nuestro querido Simón Pedro. Este Pedro que quiso algún día caminar por encima, como su Señor, por encima del agua, ¿no? Y que cuando se hunde, se desespera y cree que se va a ahogar. Un curtido hombre de mar, llorando como un niño: Señor, sálvame. ¿Se acuerdan también cuando Simón confiesa el domingo pasado? Cuando Jesús le pregunta a los 12, ¿y ustedes también me van a abandonar? Y Simón Pedro, con el Espíritu Santo probablemente dando ya vueltas en su corazón, le responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú tienes palabras de vida eterna. Qué grande Simón Pedro, ¿no? Aunque a veces también Simón Pedro tiene momentos de controversia cuando Jesús le dice también, algún día le dice a Simón Pedro: apártate de mí, Satanás.
¿Y por qué fue tan duro? Lo dijimos y lo vamos a repetir en su momento, porque Simón Pedro quería impedirle a Jesús hacer su misión. Y contra ese deseo, Jesús le dice, no seas piedra de tropiezo en mi camino. Ahora leemos un pasaje diferente, en donde también hay una confesión importante en este escenario que es el mar de Galilea o de Tiberíades, ¿no? Donde los discípulos salen y no habían pescado nada. La lógica, la experiencia del hombre de pesca decía, bueno, no hemos pescado nada durante la noche, ¿qué hacemos aquí? Retornemos. No tiene sentido que estemos y no hemos pescado nada. Entonces, aquí se da el maravilloso llamado de Jesús para ser pescadores de hombres, para Simón Pedro, Santiago, Juan y otros más. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Y fíjense la fe de decirle, pero si tú lo ordenas con tu palabra, nosotros echaremos las redes. ¿Y qué tal reconocimiento, Señor, solo con tu palabra? Y así fue. Y Simón Pedro cae de rodillas, como en otras ocasiones, y pronuncia algo que te invito hoy a repetir como oración. Apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Donde estamos reconociendo la divinidad, la gloria de nuestro Señor Jesucristo y reconociendo nuestra condición humana de pecadores. Y Jesús le dice algo que va a repetir permanentemente, desde el comienzo de su misión hasta el día de su resurrección y aparición a los discípulos. La frase, no teman, no teman, porque desde ahora serán pescadores de hombres. Ya pescaron pescaditos, ya son felices, ya tienen lo material. Ahora, a partir de ahora, serán pescadores de hombres. Y es lo que nos pasa a ti y a mí. Ya lo tenemos todo, tenemos vida, tenemos vista, tenemos palabra, tenemos manos, tenemos para hacer mucho por el reino. Y como Santiago, Juan, estaban llenos de alegría, de estupor por haber tenido una pesca muy fructífera. Llevaron las barcas a la tierra y ¿qué fueron a hacer luego? ¿A vender el pescadito al mercado? No, dice que dejándolo todo, le siguieron. Esta pesca milagrosa que tú y yo ya hemos presenciado en algunas oportunidades. Y vamos ahora a remar mar adentro. Vamos a ponernos con generosidad al servicio de nuestro Señor. Y solamente dile esta frase, Señor, solo tú pronuncia una palabra y yo echaré las redes. Y vas a ver cómo Él obrará grandes cosas, grandes cambios en ti. Súbelo a la barca de tu vida, eso sí, lo tienes que subir. No lo hagas subir y bajar, hazlo subir y empieza a surcar sin temor el nuevo mar. Allí encontrarás muchas sorpresas. Jesús nos invita hoy a salir al mar abierto, ya no a un lago, sino al mar abierto. Ah, cuidado, no es lo mismo. En nuestro tiempo, ah, hay muchas cosas que nos esperan en una iglesia conformada por hermanos de todo tipo, hermanos que a veces han recibido el mensaje, lo han recibido mal o no lo han recibido. Nos llama Jesús hoy a ti y a mí a ser testigos de la misericordia de Dios, que nos ha permitido tener una pesca milagrosa. Y los pescaditos están representando a que en esta pesca milagrosa nuestra barca está llena, está rebosante de verdad, de luz, del alimento eucarístico de conversión.
y podemos retornar y decir, he sido salvado, he visto al Señor y por eso ahora mi barquilla apunta hacia Él y ya no apunta hacia mí. ¿Mm? Ya no apunta hacia mí, sino que tengo otro norte, otro rumbo. Entrar mar adentro, dejar la orilla, es abandonar nuestra seguridad, nuestro confort, para ir buscando al Señor. El Santo Padre nos dice algo bien interesante que me gustaría compartirte, que para echar nuevamente las redes al mar es necesario, primero, que dejes la orilla, que te tiene desilusionado, que te tiene atado, amarrado, y que tomes distancia de esa orilla, de desánimo porque no has pescado, porque tu barca está vacía. Esa tristeza nostálgica, dulzona, dice el Santo Padre. Tienes que empezar por ahí. Y salvando ese derrotismo, tenemos que hacer lo que hizo Simón Pedro, declarar nuestra fe, echar las redes y obtendrás una pesca milagrosa para tu vida. Continuamos. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Entonces sacarán las barcas a tierra y dejándolo todo, los siguieron. Muy sorprendidos esta semana porque hay una palabrita que no sé si se han percatado, nos acompaña durante todas las lecturas. El seguimiento. Le siguieron. Jesús en la sinagoga leía y mucha gente le siguió. Jesús curaba enfermos, hacía milagros, expulsaba demonios y muchos le siguieron. Y ahora también estamos leyendo que muchos le siguieron, pero también había otros que lo querían despeñar, ¿no? Que lo rechazaban. Había de los dos tipos. Y fíjense que los discípulos de Juan Bautista ya habían andado un poco más de camino que los discípulos de Jesús. Eran hombres religiosos en verdad, pero estaban todavía muy apegados a las costumbres y enseñanzas de los fariseos. Por eso que Jesús les dice, hagan lo que ellos dicen, los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. Les tuvo que decir en algún momento, ¿no? Y estos seguidores de Juan Bautista, que todavía no eran seguidores de Jesús, sino poco a poco se fueron incorporando al seguimiento a Jesús, caen en la tentación de creerse mejores que los seguidores de Jesús. Y nosotros no sabemos a veces a qué grupo pertenecemos, a los seguidores de Juan Bautista o los seguidores de Jesús, que no es que se opongan, ¿no? Sino es que a veces cuando no estamos bien formados se nos ocurre criticar a otros. Estaban como grupo
seguros de lo que hacían y de lo que practicaban. Y hasta yo creo que no estaban tan de acuerdo con que Juan Bautista se humillara ante Jesús o que le transfiriera, que Juan Bautista les trasladara a sus seguidores, diciéndoles, a mí ya no me deben de seguir, sino deben de seguir a ese que viene allí, que es el Cordero de Dios. Juan el Bautista la tenía clara, o sea, él la tenía muy clara, ¿no? Pues nada más ni nada menos, él era el precursor de Jesús y lo sabía. Él sabía que tenía que preparar solo el camino. Es lo único que tenía que hacer. Y algunos de ellos se acercaban a Jesús y le preguntaban, Señor, qué es esto? Tus discípulos no se purifican las manos antes de comer. Señor, ¿qué es esto? Tus discípulos no siguen el ritual de ayunar. Nosotros lo hacemos. Fíjate en la ley, en el libro de Levítico, capítulo 16, lo dice, que es una práctica apreciable para Dios. Nosotros somos una religión súper ordenada. Tenemos ceremonias, rituales, lecturas muy solemnes. Y tenemos el día de la expiación. La expiación ordenaba anualmente, el día 10º del mes séptimo, ayunar un día, no trabajar, ayunar para obtener el perdón de los pecados. Era un día de purificación, pero se había convertido en un día de duelo, de penitencia, muy nostálgico, de mucho dolor. Un acto piadoso, sí, es verdad, que inclusive hoy en día la Iglesia Católica recomienda que se ayune con regularidad, ¿no? ¿Es un acto que agradaba a Dios? Sí. Es un reconocimiento de nuestra humildad, de las necesidades vitales, materiales que tenemos tú y yo como criaturas humanas. Y que a través de la privación de los gustitos que tenemos, nos podemos dar cuenta de que Dios lo es todo y que nosotros no necesitamos probablemente esta, esta satisfacción de nuestros deseos particulares. Los discípulos de Juan el Bautista se estaban tratando de comparar y de decir, mira lo lindos que somos nosotros, nuestras prácticas rituales son sinceras, son reales, son signos de penitencia. Pero esta mortificación, esta tristeza, les hacía creer que con eso iban a ser escuchados, con solamente eso. Y por lo tanto, se dedicaban al ayuno todos los días, casi todos los días, como ritual. ¿Cuál es el problema? Parece que no hay ningún problema. Parece ser que el ayuno es algo positivo, es algo bueno. Pues sí, es algo positivo y algo bueno. Pero, ¿a qué queremos llegar? Que no basta con lo ritualista, no basta eh, abordar costumbres legalistas, como ser muy conservadores con este tipo de rituales externos, porque llega Jesús a nuestra vida y nos dice, nosotros tenemos que transitar por el camino de la conversión del corazón, pero con alegría, con ayuno, sí, pero ver el ayuno de otra forma. Jesucristo dijo, imagínense, estamos en una boda, estamos con el novio, alegres, tomando, bailando, comiendo. ¿Podemos ayunar cuando el novio está con nosotros en la fiesta? Debes haber ido a muchas bodas en donde los invitados tomamos al novio y lo cargamos casi hasta hacerlo chocar con el techo. ¿O acaso estamos tristes y ayunando en una boda? Yo no creo que tú lo hagas, yo tampoco lo hago. Me alegro mucho por esta boda.
pero te quiero recordar algo que decimos siempre en el tiempo ordinario y también en otros tiempos litúrgicos, que el novio es Jesús. Y Jesús dice, ¿acaso los invitados deben estar tristes ayunando cuando el novio está con ellos? Llegará el día en que el novio les sea arrebatado. Sí, pues hay que ponernos a pensar en eso. Durante todo el tiempo ordinario hablamos del libro del Apocalipsis y del libro de Isaías, en donde se nos dice en el capítulo 62 de Isaías y en el capítulo 19 del Apocalipsis, se nos habla de las bodas del Cordero. Y lo hemos dicho repetidas veces, el Cordero es Jesús, y la novia es su iglesia, instituida sobre la cabeza de Simón, piedra, Pedro, la piedra de la iglesia, la piedra de soporte. También hemos leído bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. ¿Jesucristo quiere ayuno? Sí, sí. No le repele la idea de que hagas ayuno y que creas que a través del ayuno haces algo bueno. Está muy bien. Pero quiere que seamos libres, que seamos alegres, que inclusive cuando ayunamos. No sé si te acuerdas del pasaje que dice, cuando ayunen, lávense la cara, peínense, no salgan a la calle a dar grandes alaridos para que la gente los mire y sepa que están ayunando, sino por el contrario, traten de engañar como si no estuvieran ayunando. Disfrácense de una persona feliz, contenta, con la sonrisa en los labios, porque el ayuno es para Dios, es para los demás. Fíjense la oposición entre el ayuno real y el ayuno falso. No, no creo yo en aquellos hermanos que quieren mostrar santidad porque dice que se ponen sílices en la cintura o que ayunan o que dan limosna. Lo que tu mano derecha hace, que no lo sepa tu mano izquierda, ¿te acuerdas? Entonces no se trata de desechar prácticas aceptables como el ayuno. El mismo Jesús ayunó durante 40 días en el desierto, ¿no? Como preparación de su misión. Se trata de mirar diferente, saber, ante todo, que estamos soportados por la misericordia de nuestro Dios. Sí, pues, porque llegará el día en que nos arrebaten al novio, a Jesucristo. Ese día será el día más triste de nuestro año litúrgico, el viernes de la Semana Santa, ¿sí? El viernes de la Pascua. Allí, ese día se nos acaba la alegría, pues ahí nos damos cuenta, ahí debemos ayunar. ¿Por qué? Porque es día de tristeza, día que nos hemos quedado sin el novio. Jesucristo les dice, atiendan, amigos de Juan el Bautista, atiendan. Cuando hay vino nuevo, tenemos que poner odres nuevos. Ya no nos basemos en los odres viejos. Esto de ayunar de manera salvaje, hay que hacerlo sí, pero de una manera nueva, porque a vino nuevo, odres nuevos. El reino les trae nuevas exigencias. No lo podemos echar sobre una vasija, un vino rebosante, riquísimo, sobre una vasija vieja con hueco porque se va a reventar. Qué pena, qué desperdicio sería tan buen vino de la palabra de Dios que caiga sobre odres viejos. No fructificaría. Y lo mismo con una tela vieja, remendada. No le puedes poner tela nueva porque si no, la tela nueva va a reventar a la tela vieja. La vida del cristiano es permanentemente transitar por un camino estrecho, dice el Señor. Dice también que tenemos que pasar por la puerta angosta. Dice también que tenemos que cambiar el ropaje para ingresar al banquete de bodas, porque si no tenemos el ropaje de bodas, no vamos a poder permanecer y hasta nos van a expulsar. Se trata pues de comprender la novedad del Evangelio y el llamado que nos hace a cambiar nuestra vida.
Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Volvemos otra vez sobre las prácticas ritualistas y un lugar común es esto de la práctica del sábado. Pero Jesús nos viene a decir a ti y a mí, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. No es que se oponga la religiosidad ritualista con el reino, no es que se oponga, sino que no nos debemos quedar en lo ritual solamente. Eso es lo que quiere decir el Señor. Sea sábado o sea domingo, tienes que descansar. No es para que entiendas a pie juntillas, al pie de la letra, de manera literal, sino para que te dejes penetrar por la riqueza del Evangelio que te dice: mira, aunque sea un día, dedícalo a tu Señor a orar. No pienses que el día de descanso no tienes que hacer nada, porque caemos en la contradicción de los fariseos que creían que por agarrar las espigas con las manos y comerlas y frotarlas con las manos para comerlas era trabajar. ¿Qué pasa con la gente que trabaja durante los domingos y no tiene tiempo para ir a misa? ¿Se va a condenar? No, el Señor no dice eso. Y pone como ejemplo al mismísimo David, que con sus hombres comieron el pan de la propiciación, que estaba destinado solamente al templo y a los sacerdotes. Porque Jesucristo te dice a ti y a mí: no hemos sido creados para ser esclavos, sino somos hijos de Dios y estamos como Jesucristo por encima del sábado. Volvemos a lo que decíamos la semana pasada. ¿Qué cosa es lo que no debemos hacer? La hipocresía. Blanqueados por fuera, podredumbre por dentro como los sepulcros. La actitud de cada uno de nosotros, y pidámosle al Señor en nuestra oración semanal que nuestra actitud cambie y sea una actitud de coherencia, es lo que se nos pide. No es que recordemos cómo Jesús criticaba la hipocresía, no es eso. Sí, claro, la hipocresía es mala, ya lo sabemos, pero lo que Jesús te quiere decir con esto es: la coherencia viene de la palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra de Dios, tendrás coherencia. Señora, enséñame a tener coherencia en mi vida. Señor, enséñame a convertirme en un verdadero cristiano. Esta semana tengamos actitudes concretas de coherencia. Tengamos actitudes que testimonien verdaderamente el espíritu del Evangelio, el espíritu de la palabra del Señor. Que esta semana testimoniemos que somos cristianos de verdad, cristianos que esencialmente aman a Dios y aman al prójimo, como Jesús nos ha amado a todos. Mis hermanos, Dios les bendiga, les dé una semana muy fructífera, como esta pesca milagrosa que tenemos ahora en nuestro fondo de pantalla. Rebosante de verdad, rebosante de salud, rebosante también de alimento para vuestras familias, pero especialmente alimento en la palabra de Dios y alimento con el pan de vida, que no debe faltar este domingo en misa, también el día viernes, que tenemos una fiesta de guardar muy bonita, que es el día de nuestra santa peruana, Santa Rosa de Lima. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la próxima entrega de Sintonía Divina.